Pues ya estamos de regreso aquí en Contralínea Periodismo de Investigación, esta emisión del viernes 10 de junio de 2022 y decíamos, tenemos un tema muy importante que tiene que ver con la política de seguridad nacional y con la política de inteligencia del actual gobierno mexicano, que hablar de seguridad nacional, hablar de inteligencia, pues es un tema complejo, muy amplio, a veces se circunscribe meramente a asuntos del narcotráfico, porque claro que es un asunto de seguridad nacional, aunque también los rebasa. Un tema muy importante sobre cuál es la política de seguridad nacional e inteligencia que lleva el gobierno mexicano y sus agencias, y que para eso tenemos y agradecemos muchísimo la presencia de un experto en este tipo de temas, el doctor Jorge Retán Ayarto, a quien me da mucho gusto saludarlo. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Bienvenido, Muchas bienvenido. gracias, Erika, un placer verte. Pues entrando en materia, doctor, hay ahorita en estos momentos un debate, desafortunadamente desde mi punto de vista, no profundo. Un debate en los medios, un debate sobre que si es que el gobierno está beneficiando algún tipo de cártel, sobre si sí se está haciendo algo o no se está haciendo nada, pero realmente con poco conocimiento de causa, hay mucha estridencia, pero preguntarle a usted, a partir de esta llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de la República, ¿hay un cambio real, profundo en la política de seguridad nacional del Estado mexicano? Correcto, magnífica pregunta porque me permite, como decía Cantinflas, empezar desde el empiezo. Mira, el enfoque de Andrés Manuel se fue produciendo, se fue construyendo desde la campaña. Nosotros lo escuchamos cuando empezó a recorrer Guerrero, hablar de una ley de amnistía. Yo en aquel momento escribí que estaba mal planteado el asunto, que debieran asesorarlo, porque la amnistía regularmente se da para los grupos armados que tienen una proyección ideológica y programática. En el caso de los integrantes del crimen organizado, esto no cabe porque México ha suscrito un convenio internacional con la Corte Penal Internacional, y esta establece en sus estatutos que no se puede amnistiar a personas que hayan sido consideradas por crímenes de lesa humanidad. Pero él no lo planteó tampoco abiertamente para los integrantes de los cárteles. Él habló de una amnistía. En realidad lo que estaba él tratando de explicar es que iba a lo que ya después llamó con toda claridad un cambio de una política de guerra hacia una política de pacificación. Entonces, esta situación empezó a modificar desde luego los términos de la discusión, eso es lo que quería yo subrayar, empezó a modificar los términos de la discusión y efectivamente se empezó a construir un discurso que modificaba de raíz el enfoque, la filosofía política para entender el tema del crimen organizado y de las amenazas que éste representa para la seguridad nacional. Entonces, esta parte fue muy importante. Se empezó a hablar de una cosa totalmente distinta. En la academia decíamos, se empezó a tratar de sentar las bases de un nuevo paradigma. En términos de este tipo, nosotros podemos darnos cuenta que empezó a generarse un planteamiento distinto. Ya no era cuestión de ganar la guerra, era cuestión de avanzar para ganar la paz. Esto fue algo muy importante, no novedoso porque ya existía en otros países, pero en nuestro país sí era un discurso totalmente nuevo. Acordémonos que todo el discurso anterior, desde finales de los años 90, era un planteamiento represivo, punitivo. Había que ir tras quienes infringen la ley. Entonces el tema tenía una dimensión fundamentalmente de carácter penal, represivo. Entonces este cambio empezó a generar desde luego mucha polémica, y aquí es importante, creo, colegas, señalar lo siguiente. Cuando tú tratas de modificar la racionalidad de un enfoque por otro, da mucho trabajo que esto se asimile. Se genera mucha confusión, se genera mucha polémica, pero sobre todo hay mucha incomprensión. Creo que hasta la fecha no se entendió correctamente. En algunos casos no se entendió correctamente, en otros se distorsiona intencionadamente. Y entonces aquí tenemos, efectivamente hay un cambio. Crear la Guardia Nacional tenía como objeto precisamente
crear una nueva fuerza. Mira, esto lo supe yo, no hubo posibilidad o no se pensó en utilizar la fuerza que ya existía, que era la de la Policía Federal, porque hubo un reporte en donde se estableció todos los problemas, vamos a llamarle así, todos los problemas que la Policía Federal tenía, y entonces no era el cuerpo idóneo para abordar esta problemática. Entonces había que ir a una fuerza armada nueva. Se planteó el tema en el Congreso, se logró una votación casi unánime, pero con una salvedad importante. La Guardia Nacional iba a resolver simultáneamente problemas de la seguridad pública y de la seguridad interior. Y aquí ya empezaron, digamos, desde mi perspectiva, las importantes contradicciones. Entonces, sí hay un nuevo enfoque, desde luego. Se vulgariza a veces la cuestión de buscar la pacificación. A mí me llegaron a comentar, bueno, ¿y entonces qué va a suceder? ¿Va a perdonar al Chapo? Ya expliqué por qué esto no es posible. Y además se hablaba de que en realidad se estaban bajando los brazos frente al crimen transnacional. Tampoco esto es, porque un Estado, sea el que sea, con el gobierno que esté al frente, jamás puede renunciar al uso de la fuerza legítima. Entonces, esto tampoco se planteó, nadie lo dijo. El énfasis era en la pacificación y parecía que había que dejar que ellos hicieran, los integrantes del crimen organizado, lo que quisieran. Tampoco esto fue así. Sin embargo, a mí me parece, y aquí entro a lo que considero las debilidades actuales, a mí me parece que el proceso tenía que irse hacia una ruta de mayores reformas, no solamente un nuevo cuerpo armado, sino que había que irse hacia mayores reformas. Una cuestión fundamental es reformar la inteligencia de Estado. Y hablo de inteligencia de Estado para diferenciarla de la inteligencia corporativa, porque las empresas también hacen inteligencia, pero de otro tipo. Entonces, la inteligencia de Estado tenía que reformarse. Hoy tenemos una ley de seguridad nacional totalmente obsoleta. Bueno, hasta el concepto de seguridad nacional está mal. Entonces, había que ir a una reforma de la inteligencia que se plasmara en una nueva ley de inteligencia, de seguridad nacional, y que se plasmara también en un apartado sobre la seguridad interior. Recuerden ustedes que la propuesta que hizo Enrique Peña de seguridad interior tuvo tantas fallas, se trasladaba de tal manera la capacidad de decisión y de acción en el cuerpo armado del ejército, que mereció el rechazo de todo mundo. Prácticamente se suplantaban a las autoridades civiles, etcétera. Entonces, tú recordarás que una vez hablamos del artículo aquel que le daba, ¿te acuerdas? Ya lo dijimos en aquella ocasión, que permitía establecer el estado de excepción. Entonces, todo esto se complementaba con un planteamiento de seguridad interior que era inadmisible. Pero la Suprema Corte echó para atrás eso y nos quedamos sin nada. La ley data del calderonismo, la vigente. Exactamente, desde Fox, la de la seguridad, la de seguridad nacional. Entonces, tenemos ahí un vacío muy grande. Hay que ir a una reforma de la inteligencia. Por lo demás, en todos los países, y mi próximo libro son 2 tomos, uno de ellos aborda esto, todos los países que han transitado hacia regímenes distintos y los países que vienen de las dictaduras militares se han ocupado de reformar la inteligencia. Nadie ha dejado esto suelto. Algunos se han tardado un poco más, otros, como Argentina con el presidente Alfonsín, empezaron antes, pero todos han ido en la ruta de reformar la inteligencia. Es consustancial a una transición hacia un régimen democrático o hacia una alternancia de izquierda, como sucedió a principios del siglo. Entonces ahí vamos teniendo las cosas que desde mi punto de vista había que reformar también los cuerpos armados. ¿Por qué? Porque todo el marco legal, acuérdense que con Calderón hubo hasta una reforma penal. Es decir, todo el aparato, todo el entramado institucional jurídico estaba diseñado para la política represiva.
del fenómeno. Entonces el nuevo enfoque caía un poco en el vacío porque no tiene los soportes necesarios. Y ahí tenemos una FGR con muchísimos problemas para poder investigar y para poder corroborar las cosas. Entonces, desde mi punto de vista, había que profundizar en las reformas y esto no se ha hecho. Doctor, pero hemos visto en el discurso del presidente y de los secretarios de Defensa y de Marina que están llevando a cabo diversas acciones a partir del uso de la inteligencia, y a eso se va, creo, y que se ha malinterpretado por algunos sectores con este discurso de abrazos, no balazos. Es decir, como ya lo comentaba usted, se transforma este paradigma, hay un nuevo paradigma, y de la guerra contra el narcotráfico que declaró Felipe Calderón y que tuvo cierta continuidad con Enrique Peña Nieto. Ahora vemos el uso de la inteligencia en la captura de algunos líderes del narcotráfico, en el decomiso de armas. Tenemos la presentación cada semana de un informe de seguridad. Vemos también los decomisos de drogas, de robo de hidrocarburos. Es decir, todo lo que acaparaba el crimen organizado, ahora lo que nos dicen las autoridades es se está haciendo a partir del uso de la inteligencia. Es decir, no ha habido una reforma de facto, pero hay uso o otro uso de la inteligencia en México. Sí, el presidente ha señalado correctamente que hay que usar mucho más la inteligencia. Yo me refería a optimizar el recurso que tiene el Estado en la inteligencia, sobre la base de crear un nuevo entramado institucional, generar una nueva fortaleza institucional, generar un nuevo marco jurídico, una nueva estructura administrativa y operativa que te permita optimizar eso que tú consideras el recurso fundamental para enfrentar la situación. Esto se ha hecho ya en los países, se crean nuevos organismos, se les da un marco jurídico constitucional distinto, se crean nuevas estructuras que van desde el reclutamiento. Por ejemplo, en Argentina se modificó, desaparecieron a la Secretaría de Inteligencia que tenían, la desapareció Cristina, la presidenta Cristina, y se creó un nuevo organismo que desde el reclutamiento reclutaba de manera distinta. Se le dio a los institutos académicos más prestigiados la labor de reclutar, ¿verdad? En México eso, en la inteligencia civil, sigue siendo parte de una de las direcciones de la inteligencia civil, y esto desde mi punto de vista no es lo óptimo. Entonces, tú reformas la inteligencia a partir de un marco institucional distinto, constitucional, le das una nueva estructura orgánica, le das nuevos procedimientos operativos y tú estás en posibilidad de optimizar la función de inteligencia. Esto es, obviamente, recargarse más en la inteligencia es lo ideal. Para eso necesitamos una estructura renovada. Esta estructura se tiene que estar renovando, colegas, porque tenemos un problema. Si ustedes se dan cuenta, el crimen organizado ha mostrado una enorme capacidad de adaptación a las ofensivas que manda el Estado. Entonces el crimen organizado se reconfigura. Miren, por ejemplo, una vez que venía a México el encargado del Homeland Security de Estados Unidos, decía el canciller Marcelo Ebrard que inexplicablemente está al cargo de la Agenda de Seguridad Nacional. Decía, es importante crear una estrategia que ataque el modelo de negocios del crimen organizado. Y la pregunta es, ¿quién tiene el diseño puntual de cuál es la estrategia, cuál es el modelo de negocios del crimen organizado? ¿Por qué no hay? Porque en México no se hace inteligencia económica. En México se ha considerado que la UIF es más que suficiente. No es así. La inteligencia económica es otra cosa, y esto es muy necesario también porque se requiere que tengamos atención y estudios prospectivos para ver cómo se están comportando las variables económicas. Por ejemplo, a Cristina, cuando se negó a pagar la deuda en poder de agentes financieros, le empezaron a meter una gran inestabilidad en el tipo de cambio.
a Putin y a Venezuela le atacaron el nivel de los precios del petróleo. Entonces, si tú estás desarmado desde este punto de vista, no tienes capacidad para ir primero que ellos a estas cuestiones. Entonces, me refería yo a eso. Claro. Doctor, en México, bueno, se sabe que hay prácticamente siete instituciones facultadas para hacer labores de inteligencia y que podremos dividir en términos generales los civiles y los militares. Por lo tanto, mi pregunta iría en dos vertientes. Primero, el asunto de los civiles. El Centro Nacional de Inteligencia es el organismo, digamos, por antonomasia de la inteligencia civil del Estado mexicano. Usted fue parte en esta etapa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de este organismo como director de cuadros, director de la escuela de este Centro Nacional de Inteligencia, y preguntarle, el CNI fue, digamos que sacado de la Secretaría de Gobernación para trasladarlo a la Secretaría de Seguridad Pública como cabeza de sector, pues hubo un enfoque realmente distinto. Parecía que entonces, más que de seguridad nacional, parecía que se convertía en una agencia de seguridad pública. No tanto de seguridad nacional. Eso por una primera vertiente. Sí. Y en una segunda vertiente, parece que está intocada la inteligencia militar. No sabemos nada y parece que no hay ningún tipo de reforma ahí. Sí, precisamente a esto aludía yo al principio. El hecho de que el CNI tratara de concentrar, bueno, primero el CISEN y luego el CNI tratara de concentrar toda la inteligencia civil era una iniciativa del presidente correcta. Por alguna razón no quedaron todas las agencias dentro después del CNI. Y efectivamente el hecho de que el CNI haya quedado dentro de una secretaría que tiene mucho más perfil de Secretaría de Seguridad Pública que de una Secretaría de Protección Ciudadana. El modelo de la seguridad ciudadana es un modelo distinto al de la Secretaría de Seguridad, al de la Secretaría de Seguridad Pública. Son dos cosas distintas, porque el modelo policial es distinto, la inteligencia policial es distinta. Entonces, el proyecto, por ejemplo, ahora de tratar de incorporar a la Guardia Nacional, no al Ejército, como se dice también distorsionadamente, no, a la Secretaría de la Defensa, prácticamente entierra el proyecto original en el que me tocó de alguna manera opinar, para que fuera una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es un modelo totalmente distinto, decía yo. Se plantea un modelo regularmente, un modelo policial de lo que se llama una policía de cercanía. Se plantea un tipo de inteligencia, particularmente una inteligencia preventiva. Se plantea una gran participación de la ciudadanía. Los cuerpos policiales se orientan hacia una interacción con la ciudadanía, es decir, es un modelo distinto. Una Secretaría de Seguridad Pública es fundamentalmente reactiva. Y tienes un cuerpo policial que simple y sencillamente va reaccionando. Este individuo hizo algo, tráemelo para que sea juzgado. No es ese el planteamiento de una Secretaría de Seguridad. Entonces, todas estas cuestiones se han ido quedando y no se avanzó ya más en por lo menos hasta ahorita. El presidente habló de una reforma a la seguridad nacional que solamente comprende el tema de los agentes de inteligencia en territorio nacional, pero no hay ningún otro planteamiento. Por eso digo que las reformas que se necesitaba ir adelante y profundizar para darles un cuerpo integrado y que nos dieran una nueva fortaleza institucional para enfrentar el problema que tenemos, no como una guerra armada, sino como una guerra sociopolítica y cultural. Entonces, esto se quedó detenido y desde mi punto de vista, las limitaciones que hoy se establecen o que hoy podemos apreciar tienen que ver con este hecho de que no se fue al fondo a mayores reformas. La inteligencia militar. Una de las cuestiones más importantes es que tienes que generar también cambios en la inteligencia militar. Nosotros tenemos hoy una reforma en Marina y una reforma en Sedena, pero son cambios de otro tipo, son cambios de carácter administrativo, de carácter jerárquico y funcional, pero hasta donde se supo no tocaron la inteligencia militar.
militar. Entonces, aquí creo yo que también hay una deficiencia. Nuevamente, acudo a la experiencia latinoamericana. En la experiencia latinoamericana, por ejemplo, se desvinculó de manera absoluta la inteligencia militar de la inteligencia civil, pero se les integró en un sistema nacional de inteligencia. Entonces, en la experiencia latinoamericana ya hay suficiente conocimiento, ya hay suficiente camino recorrido para darnos cuenta. Inexplicablemente, un gobierno que se dice la cuarta transformación histórica no avanza en estos terrenos, cuando es lo propio de un cambio de régimen, y más aún en este caso no fue una simple alternancia, fue una alternancia del proyecto político, de la orientación programática. Inexplicablemente no se ha avanzado más. Desde mi punto de vista, reitero, esta es la limitación que hoy tenemos. Y además, en cuanto a la seguridad pública, déjenme hacer rápido una acotación. Miren, aquí hay otra distorsión también muy importante. Hay deformaciones de doctrina muy importantes que a mí me llegaron a comentar los militares. Hay una cuestión. La seguridad pública no es la policía. La seguridad pública no son los cuerpos policíacos. La seguridad pública es toda la administración pública orientada a la seguridad de los ciudadanos. Es la administración y procuración de la justicia, los ministerios públicos y todo lo demás. Es la inteligencia policial, son los cuerpos armados, los modelos policiales, y es el sistema de reclusión penitenciaria. Todo esto es un sistema integrado de seguridad pública, pero nosotros aquí pensamos que la seguridad pública son los cuerpos armados. Yo lo primero que les decía ya, no, ustedes no se crean que ustedes son los únicos responsables de la seguridad pública, eso no es cierto. Pero hay muchas distorsiones de este tipo, y entonces, pero hay una cuestión última para terminar esta otra cuestión de mi intervención. Los cuerpos armados, en su actuación, se asemejan mucho al régimen político. Es decir, un régimen político autoritario que está acostumbrado, no digo que sea el caso del actual, un régimen político autoritario que está acostumbrado a actuar en la ilegalidad, a violar permanentemente las garantías individuales, si lo hablamos de la Constitución, o de la seguridad humana, si tomamos el concepto de la ONU. Actúa permanentemente en forma arbitraria desde la inteligencia. Por eso el Pegasus, por eso todo lo que hemos sabido. ¿Por qué? Porque el régimen político, es decir, el aparato de inteligencia y los cuerpos armados actúan de una manera muy parecida a cómo funciona el régimen político. Entonces, por eso el planteamiento de Andrés Manuel era correcto. Cambio en el régimen político, cambio en el enfoque de la seguridad, cambio en la estrategia de lucha, pero mi punto de vista es que no se ha seguido avanzando, se quedó detenido. Doctor, aquí me llama la atención este comentario que dice, no se ha seguido avanzando. Uno, ¿qué tendría que hacerse para dar un paso más hacia adelante? Y dos, hay herramientas, estrategias que se han seguido en esta administración. El propio presidente ha dicho, se está apoyando a los jóvenes a través de programas sociales para quitarle a el crimen organizado, al narcotráfico, este semillero de jóvenes que se convertían en halcones, que se convertían en sicarios, que se convertían en dealers, llamados dealers. También, se ha impuesto esta demanda contra la venta de armas desde Estados Unidos, que también, todos sabemos de dónde llegaban las armas que tenía el crimen organizado, que tenían los grupos del narcotráfico. Incluso hubo operativos importantes para introducir armas a México. Y también, ha habido grupo de programas sociales que se han invertido en el campo, en el campo mexicano, como ya lo comentábamos, con los jóvenes. ¿Cómo ha sido este acompañamiento que ha tenido el gobierno mexicano a través de los programas sociales para avanzar en el combate al narcotráfico? Y otra vez, ¿qué es lo que haría falta para dar un paso más? Correcto, muy buena pregunta, porque nos remite a la otra parte de lo que ha intentado ser un nuevo paradigma, que es la articulación de la política social con la política de seguridad.
Entonces, esta es una innovación. No se trata solamente de la política social para atenuar las desigualdades, para atenuar los efectos más negativos de una política de mercado que ha sumido en la pobreza a infinidad de personas, sino de articularla con la parte de seguridad. No traigo los datos, pero el estudio que yo había preparado para mi tesis doctoral precisamente hablaba de esta cuestión, de la baja articulación que existe entre los efectos de los programas sociales y los efectos de la política de seguridad. Hay una distancia importante. Es ideal articularlo. Incluso yo llegué a plantear la necesidad de que en el comité o grupo de seguridad que se reúne diariamente en las mañanas estuviera presente el secretario de Bienestar, porque precisamente requieres una articulación máxima. Tú tienes que ir con la política social y la política de seguridad, ya sea de disuasión, de presencia militar, etcétera, perfectamente articulada para que se cree el efecto que estás buscando. Esta articulación no es tal precisamente porque nosotros vemos que en los lugares en donde se ha invertido mucho en la política social han vuelto a caer en situaciones de aguda violencia criminal. Y entonces ha tenido que, y estoy hablando de Michoacán, y estoy hablando de Guerrero, y precisamente tienes que regresar con la Guardia Nacional y con el Ejército. Pero entonces tú no estás pacificando la zona, estás generando una presencia disuasiva de las Fuerzas Armadas, de la Guardia, del Ejército, y mientras estén allí, podrá haber algunos combates, pero no es esa la idea principal. Podrá haber algunos combates, pero no es esa la idea, pero en cuanto se retire se va a volver a recrudecer la violencia porque no hay un proceso de pacificación real, es decir, tú no has cambiado sensiblemente las condiciones de la estructura social y política para que las fuerzas que están hoy disuadiendo o que están conteniendo se puedan retirar y ya se quede un ambiente social distinto. No es eso. Y tan es así que en lugares tan apartados como Chiapas y en un par de lugares más se crearon nuevas autodefensas ciudadanas. Entonces, el tema es que necesitamos una mucho mayor articulación y hay otros esfuerzos. Se está tratando de distribuir el ingreso nacional a partir de los programas sociales y del gasto público. Se están tratando de hacer varias cosas que abonen a una renivelación de la estructura social, que es obviamente siempre, no automáticamente, pero siempre es un terreno fértil para la criminalidad. Yo le decía una vez a unos militares centroamericanos con los que platiqué, yo les decía, es que la base social que tiene el crimen organizado en nuestros países es muy grande. Me decía, ¿cómo? Pues sí, tienen una base social muy grande que genera no solamente una presencia de carácter violenta, fáctica y coactiva. No, también hay una presencia por consenso. Y entonces esto genera que la política social tiene que ir dirigida a reducir o a eliminar esa base social, pero tiene que haber una mayor cohesión. No pueden andar los militares y la Guardia Nacional por un lado y los programas sociales por otro. Por lo demás, una ventaja más que generó el gobierno actual es que volvió al enfoque universalista de las políticas sociales, no aquel enfoque focalizado, ¿se acuerdan ustedes? Que fue el que puso en boga el Banco Mundial en los años principios del siglo. No, se volvió a eso. Entonces hay una situación que es correcta desde la concepción y el enfoque. Hay que atacar en forma multifacética todas las causalidades que nos han llevado a este problema. Pero ojo, nosotros heredamos en el gobierno actual como sociedad, pero en el gobierno actual se heredó un desastre. Pero ese desastre se convirtió en un gran poder fáctico, el poder criminal, que pulula en todo el territorio.
Hay un estudio del CIDE a través de una base de datos que les propongo yo puedan consultarla. Habla de 3 grandes grupos. El cártel, el de Jalisco, el Sinaloa y emergente, la Nueva Familia Michoacán. Pero ellos hablan en esa base de datos que tiene con un software especial que van jalando de todos los periódicos locales, etcétera, la información. Ellos hablan que han detectado 163 alianzas y 176 confrontaciones entre grupos. Entonces estamos hablando de una estructura de poder criminal que el cártel de Jalisco presenta en 23 o 24 estados, Sinaloa en 18 y la Nueva Familia Michoacana en 8, parece, si no mal recuerdo. Entonces, estamos presenciando una estructura criminal de aglomeración en base a 2 o 3 cárteles poderosos, se aglutinan decenas de organismos criminales pequeños, locales y regionales, pero en torno de estas 3 grandes formaciones criminales. Entonces, esto requiere una respuesta del Estado a partir de que tú readaptes tus modelos de operación de inteligencia. ¿Por qué? Porque tú necesitas ir estableciendo cómo vas a operar, cómo debes funcionar de acuerdo a cómo se está moviendo el adversario. Entonces, la estructura actual de la inteligencia civil se ha empezado a mover muy recientemente, pero todos los 2 primeros años era exactamente la misma. Yo estuve hablando mucho sobre eso. Entonces, esta es la idea que yo tengo en cuanto a los nuevos. Se necesita una reforma a la justicia, esto no va a funcionar. Y desafortunadamente ahí el presidente tiene menos incidencia, pero ahí tiene que hacer alarde de concertación política. Tenemos que ir a una reforma en serio de la justicia. Mientras no se reforme la justicia y se articule con todo lo demás, no vamos a tener resultados importantes. Esta es la experiencia latinoamericana. Ustedes vean, por ejemplo, lo que sucede en Colombia. La Policía Nacional es una policía poderosísima, ¿no? Que llegaron a decir que tenía 145, 150 helicópteros artillados. No, la Policía Nacional tiene muchísimo menos. Entonces es un cuerpo muy poderoso, más el ejército, al que Estados Unidos le ha invertido las mayores cantidades de dinero que ustedes me digan, y entonces agrupados los dos en un ministerio de defensa, son el gran factotum de poder dentro del Estado y en la relación con la sociedad. Entonces, esta idea de llevar a la Guardia Nacional ahí nos acerca al modelo colombiano y no creo que sea lo mejor. Doctor, bueno, pues son muchas aristas sobre lo que está ocurriendo en materia de seguridad nacional, particularmente el narcotráfico. Como decíamos, no se trata del único tema de seguridad nacional, es súper amplio, pero claro que el narcotráfico es una de las máximas preocupaciones actuales de la sociedad por los niveles de violencia que genera, por el número de recursos que trasiega, etcétera. Y pienso que además ahora creo que esta confluencia del sector social con el sector de seguridad para tratar de quitarle estas herramientas al propio narcotráfico, bueno, creo que también probablemente no sea asunto de un solo sexenio, porque no se trata de inmediatista, no es un asunto inmediatista o efectista de que de momento a ver ya se detuvo prácticamente, se paró en seco al narcotráfico. Creo que esto va a tardar años si es que se quiere parar realmente, me refiero atendiendo las causas profundas. Y ya usted nos empezaba a hablar sobre esta reconfiguración del narcotráfico en México, preguntarle también sobre las capacidades del narcotráfico, porque ahora, desde mi punto de vista y a diferencia de lo que ocurría antes, sí hay un combate con las falencias que usted ha señalado, a veces con la falta de coordinación, pero creo que ahora sí hay un enfrentamiento, digamos, al narcotráfico, no de manera o meramente punitiva, enfrentamientos armados, sino por otras vías que tienen que ver con, incluso desde el punto de vista financiero, etcétera. ¿Considera usted que el narcotráfico sigue teniendo la misma fortaleza hoy que el sexenio de Calderón o el sexenio de Enrique Peña Nieto? Yo creo que sigue teniendo la misma fuerza, no me parece. Este desastre que heredó el gobierno actual al que yo me refería
y cuya particularidad es tener enfrente un gran poder, un inmenso poder fáctico que además se articuló a instituciones del Estado. Este es un dato fundamental. Si el poder fáctico fuera solamente un poder paralelo, no, pero está inserto en las instituciones del Estado. Sí creo que tiene casi la misma fortaleza o en algunos aspectos mayor, pero hay una diferencia fundamental, que es el hecho de que durante el gobierno que tú mencionas, del licenciado Felipe Calderón, lo que hemos venido sabiendo después en el caso de García Luna es que el narco estaba dentro de las instituciones con la tolerancia del primer círculo de poder. Y esta es una diferencia fundamental. ¿Por qué? Porque te permite empezar a ensayar otras cosas. Aquí la cuestión, yo creo que todavía está por hacerse. Les recomiendo que revisen un libro que se llama El licenciado, de Jesús Lemos. Es increíble lo que él denuncia allí a partir de que convivió en la cárcel con el principal operador de los hermanos Beltrán Leiva. Es increíble. Había una gran simulación en la política de seguridad. No había tales combates, no había tales capturas. Todas las capturas se negociaban y llegaba a haber incluso dinero de por medio. Él da los detalles, da nombres, fechas. Y entonces está por valorarse, yo creo todavía, si el papel relevante que hubo en ese sexenio al que ustedes se referían, al que hemos hablado, pero también el papel del ingeniero García Luna, que por cierto venía del CISEN. Entonces, está por esclarecerse porque se reconfiguró todo el mapa y toda la geografía del crimen organizado durante ese sexenio y a partir de las alianzas que él fue estableciendo con distintos grupos del crimen organizado. Claro, mientras no lo diga claramente un juez de la causa, pues sigue siendo una gran hipótesis. Pero creo que esta cuestión se debe de establecer. Yo en 2 columnas periodísticas de esta semana y de la anterior estoy dando cuenta de cómo no se ha detenido la expansión del crimen organizado, sino que se sigue expandiendo y está ya en negocios como en alianzas transnacionales con organismos criminales de Centroamérica, ya están dominando una parte importante del mercado de la carne de ganado. Tienen también un sector de pesca, tienen casi dominada la madera, la tala inmoderada. Antes eran las desarrolladoras inmobiliarias, no, hoy ese negocio está en manos del crimen organizado. Los productores del sureste, por ejemplo, ya hablan de que les quitaron el mercado. Los sacaron del mercado. Dicen, nosotros mandábamos 3 trailers por semana a Campeche, a otros lugares, dice, con más de 20,000 metros cuadrados de madera, y hoy no mandamos más que una por semana. Por semana o por quincena. Es decir, el crimen organizado no ha sido revertido en términos de su poder. Doctor. Pero creo, que esto, tienes razón, tampoco es un tema, y menos con las cosas que hemos tenido de por medio, no es un tema de corto plazo. Pero sí necesitamos direccionar correctamente todas las fortalezas del Estado para enfrentarlos y tratar de ganar una guerra sociopolítica y cultural. Nadie está hablando de que esto se resuelva como en los pueblos antiguos en México a balazos. Doctor, justamente, hablando de esta fuerza que dice que mantiene el narcotráfico en sexenios anteriores y hablando de estos temas, nosotros preguntábamos a los expertos, a los investigadores como usted, qué tenía que hacerse. Y nos hacían énfasis en que había que congelarse cuentas del crimen organizado, que se tenía que meter a la unidad de inteligencia financiera, que no estaba haciendo nada la unidad de inteligencia financiera. A partir de que llega esta administración, comenzamos a ver bloqueo de cuentas del narcotráfico. Cada vez que se presenta este reporte de seguridad, nos hablan de millones de pesos bloqueados, de cuentas capturadas. Es decir, se
ataca económicamente al narcotráfico y ahí pues iría la pregunta, aún así mantiene la misma fuerza. Y en otro punto hemos visto también el despliegue o esta colaboración con el gobierno de Estados Unidos para llevar a cabo el llamado Código Negro en contra del cártel Jalisco Nueva Generación, que se mantiene en 23 estados del país. ¿Cuál ha sido el balance hasta el momento de eso? Miren, el presidente llegó a decir en sus conferencias que en una ocasión el expresidente Peña Nieto le dijo: a mí me falló el ejército porque no pudo capturar al Mencho, ¿no? Él lo dijo públicamente. Bueno, seguimos así. No lo han podido capturar, ni aún con el Código Negro, que fue una actuación conjunta. No ha podido, pero ese es otro mito. No, antes se consideraba que por el tipo de liderazgo que existía en las organizaciones criminales, un golpe a muerte era capturar al líder o a los líderes principales. Hoy nos dimos cuenta que esto no es así. Las organizaciones han mostrado una gran flexibilidad de organización, operación y de alianzas locales y regionales, y hoy esto no es así. Cuando Santiago Nieto estaba todavía, anunció una vez, y parecía un golpe demoledor, el bloqueo de no sé cuántos miles de cuentas al cártel de Jalisco, que implicaban más o menos bloquear 1,000 millones de pesos. Pues es un gran trabajo, pero se trata de una cantidad demasiado pequeña para los volúmenes que ellos manejan. Entonces, el tema es que la unidad de inteligencia financiera tiene que reforzarse también para que pueda realizar su trabajo con más éxito. Y yo decía, si nosotros, como se ha hecho en América del Sur e incluso en América Central, con menos éxito, pero también, integramos a todas estas agencias en un sistema nacional de inteligencia, nosotros pondríamos en la inteligencia económica tanto a la UIF como al Banco de México, como al SAT, como a la Secretaría de Economía. Y entonces los integras, y junto con el CNI y la inteligencia militar, los integras en un organismo que los va a coordinar, no los va a confundir, no los va a integrar orgánicamente, los va a coordinar en términos del trabajo de investigación y en términos de la operación. Entonces, la UIF está haciendo un trabajo muy destacado, pero no es suficiente. Hoy, ¿cuál es una de las modalidades en las que está empezando o que ha empezado ya desde hace 4 o 5 años a invertir masivamente el crimen organizado? En las criptomonedas. ¿En dónde está la unidad de inteligencia? Pues no tiene tantas herramientas. Entonces, se necesita reforzar también la propia unidad de inteligencia, pero no aisladamente del conjunto de los organismos de inteligencia, sino integrarlos como se hace en una sola organización, que es un sistema nacional de inteligencia. Entonces, necesitamos reforzarla, pero a la vez, miren, por ejemplo, el Consejo de Seguridad Nacional en México no funciona. No se oye absolutamente nada de él, y es un organismo muy importante. No genera elementos de apoyo. Entonces, hay mucha capacidad desperdiciada porque no ha sido correctamente integrada, porque no se han generado las nuevas formas de organización, los nuevos modelos de operación que nos permitan ir hacia una forma más eficiente de actuar institucionalmente contra el fenómeno. Y entonces ahí la Ley de Seguridad Nacional, la reforma a la justicia y la articulación de las políticas sociales directamente con la política de seguridad, de disuasión local y regional del ejército, etcétera, etcétera, todo esto tiene que potencializarse y los resultados tendrán que ser distintos. Pero en este momento hay dispersión y yo creo que en algunos casos hay mucha confusión, como yo traté de explicar, de carácter doctrinario. Si tú escuchas a altos funcionarios del gobierno vincular el tema del crimen organizado transnacional con la seguridad pública. Y así como ese, hay muchos más. Entonces,
Creo que hay forma de reconfigurar esto, pero hay que caminar en muy distintas direcciones. Y la parte de atacar la fortaleza financiera es una dentro de esto que debemos de considerar un enfoque multifacético. Doctor, usted, bueno, es internacionalista dentro de los varios títulos académicos que usted posee, experto en geopolítica también, y en materia del narcotráfico, pues se sabe que no va a ser un asunto que pueda resolver México por sí solo. Tenemos a Estados Unidos con el mercado más grande a nivel mundial que demanda tal cantidad de drogas que al interior de este país, pues no nada más es de que lleguen las drogas, sino se distribuyen porque no vemos que no vemos que tengan este tipo de problemas de violencia que tiene México. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos en esta resolución que tendría que ser de carácter transnacional al problema de las drogas y particularmente que lo vivimos aquí como mexicanos? Sí, yo creo que aquí tenemos nosotros, por decirlo así, que hacer nuestra tarea. Generar nuestras fortalezas institucionales y disminuir al máximo posible la capacidad de las organizaciones transnacionales de actuar como poder fáctico en toda la vida nacional y al interior de las instituciones. Pero naturalmente el problema del narcotráfico pues es un problema mundial. En la medida en que nosotros hagamos nuestra tarea, tendremos una mejor posición. ¿Para qué? Para negociar el asunto con los Estados Unidos. En primer lugar, en los Estados Unidos no quieren modificar, y esta es una desventaja importante, no quieren modificar el enfoque de carácter punitivo. Incluso el presidente actual, cuando era senador, llegó a plantear una fuerza multinacional militar que atacara el problema. Es decir, ellos no quieren modificar ese tema, pero también en la medida en que nosotros demos resultados, tenemos una fortaleza para ir y plantear las cosas en términos distintos. Ya fue una gran ventaja que Donald Trump planteara un plan Colombia para México basado en la contrainsurgencia y que Andrés Manuel dijera, pues yo tengo estas ideas, déjenme ponerlas en práctica y vamos viendo qué balance podemos hacer. Entonces, ahí tenemos una gran desventaja. Pero en la medida, decía yo, en que podamos ir dando resultados internamente, pudiéramos nosotros plantear las cosas. Así como en este caso Andrés Manuel ha llegado a tener influencia con su política social, con una política de disenso respecto a imposiciones del país del norte, podemos generar también a partir de esto nuestra influencia en políticas de la seguridad, de inteligencia y de crimen transnacional. Entonces, nosotros requeriríamos una forma más receptiva de los Estados Unidos, pero eso se tiene que traducir en resultados. Mientras no haya esos resultados, va a ser difícil y ellos van a continuar con esta cuestión, por ejemplo, que reveló el secretario de la Defensa, de que en 2 ocasiones el presidente Trump le planteó, vamos a bombardear con misiles Patriot lo que ellos tienen detectado geográficamente de los laboratorios, etcétera. Y si nos preguntan, nosotros vamos a decir que nosotros no fuimos, sino una operación que se llama de bandera falsa. Entonces, estamos expuestos a eso mientras no generemos resultados importantes. Y esos no se van a dar si nosotros, desde mi punto de vista, no generamos una serie de reformas institucionales que nos permitan abordar, enfrentar el problema desde fortalezas institucionales nuevas. Hace un momento tocaba el tema de esta demanda que se impuso ante el gobierno de Estados Unidos por la venta de armas que hay de ese país y que ha permitido la entrada de miles, vamos a llamarlo así, de armas de aquel país que no tiene restricciones, que incluso ha habido políticos, ha habido quien se manifieste pues por esta ligereza de venta de armas que hay en aquel país. Sería en caso de ganar esta controversia que ha llevado el gobierno de México a Estados Unidos, en caso de ganar, ¿sería otro elemento a favor pues sí, de todo esto que está pasando? Sí, por supuesto, esto sería pues una ventaja importante, pero yo lo veo extremadamente difícil por la forma en que operan en Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchísimo respeto hacia los intereses corporativos y la Asociación del Rifle es una corporación muy poderosa, con mucha influencia política,
yo lo veo extremadamente difícil. Pero insisto, si nosotros avanzamos de una manera determinante en el combate a la corrupción institucional, y si nosotros logramos, porque miren, por ejemplo, en la operación Rápido y Furioso pasaron las 2,000 armas de la frontera México-Estados Unidos. Sí, pero ¿cómo llegaron hasta Michoacán? ¿Cómo llegaron hasta Jalisco? Ahí tenemos un problema. Y si nosotros no avanzamos y con una reforma importante de justicia, entonces para nosotros va a ser muy complicado la interacción con Estados Unidos, porque permanentemente ellos no renuncian a imponernos su concepción sobre la forma de los problemas. Miren, el secretario de la Defensa que habló de esta idea de Donald Trump, dijo claramente que la respuesta de Donald Trump decía: no te preocupes, los mexicanos no tienen control sobre lo que sucede en su territorio. Entonces, lo está diciendo el secretario de la Defensa. Si fuera nada más un periodista, con respeto para nosotros, pero a lo mejor tendríamos, no, pero lo narra, lo pone por escrito en sus memorias el secretario de la Defensa, que fue casi por 1 año, 8 meses. Entonces, claro, este sería un asunto muy importante, pero el tema es que nosotros tenemos que avanzar. Miren, los delitos de cuello blanco es lo más difícil que hay para investigarse, para probarse y para sancionarse. ¿Por qué? Porque todo el dispositivo constitucional no está orientado al combate a la corrupción, sino a la permisibilidad. Es como el tema del combate al crimen organizado. Tenemos un marco que fue creado para el paradigma represivo, no para un paradigma, vamos a llamarle así, multifacético y pacificador. Entonces tenemos todo eso en contra. Y los crímenes de cuello blanco son muy complicados, y ahí meto la corrupción. No tiene lo que hicieron, por ejemplo, con Pegasus, de espiar 15,000 números telefónicos, no tiene precedente. Es decir, ningún gobierno permite una devastación de esa magnitud del orden constitucional. Los ciudadanos están totalmente a merced de este tipo de políticas violatorias, y en donde te quieren espiar. Ahí tenemos otro tema. Ahí tenemos otro tema que yo acabo de mandar para que ustedes revisen un artículo, a ver si es posible publicarse. Ahí tenemos otro tema. Dentro de los aparatos de inteligencia de Estado, hoy existen elementos nuevos a partir de la compra de equipos altamente avanzados en lo tecnológico que te permiten espiar lo que quieras. Pues doctor, muchísimos temas que ya se nos ha agotado el tiempo. La verdad podríamos seguirnos platicando aquí con usted, pues probablemente otro par de horas sobre tantos temas que tienen que ver con la seguridad nacional, la inteligencia, estas reformas que tampoco se concretan, y tendremos que decirlo, también ha sido muy complicado hacer avanzar reformas por la cerrazón de la oposición, ya no digamos aprobar algo, sino escuchar algo, a discutir algo. Entonces han anunciado incluso ya que no habrá ningún tipo de aprobación, sin siquiera saber exactamente en qué consistirían las iniciativas, que no va a haber ningún tipo de aprobación de las iniciativas que mande el actual gobierno de la República. Pero agradecemos mucho su confianza en este espacio. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Las reflexiones, un placer el conocimiento. saludarlos. Siempre. Espero que sirvan. Sí, ellos están en plan de obstruir todo. Creo que el presidente los debe convocar con estos temas, que son temas de Estado, no de partidos, no de ideologías. Los debe convocar, y si no aceptan exhibirlos, no les interesa tampoco la Pero seguridad. también ya parece que se les olvidó lo que pasó durante el sexenio de Felipe Calderón, la continuidad que tuvo con Enrique Peña Nieto. Esta oposición habla de que del narcotráfico como si hubiera surgido ayer. No se les olvidó, Erika, ni nunca se les va a olvidar. Como dicen por ahí, fingen demencia.